Buenas tardes, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 4 de agosto. Iniciamos la transmisión del webinar que tenemos programado en esta ocasión, denominado Capacitación y Desarrollo de Personal. Concretamente nos referiremos a el marco legal. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Está con nosotros la profesora Alejandra Toscano Martínez, especialista en la Fundación en el área de recursos humanos, de la cual, de hecho, es directora aquí en la Fundación. Ella conducirá la plática y le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que nos den sus comentarios, sugerencias, nos formulen las preguntas que deriven de esta plática y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo estás, Emigdio? Buenas tardes y buenas Buenas tardes a todos que estamos por acá. Podemos iniciar, te cedo el control. Perfecto, muchas gracias. Pues buenas tardes, veo acá Anabel, Verónica, Marlene. Pues vamos a dar inicio si les parece bien. La ventaja de que seamos poquitas, pues es que pueden irme haciendo preguntas mucho más puntuales. Tenemos poco tiempo, entonces pues vamos a hacer una revisión lo más, digamos que general de todo lo que es el marco legal de la capacitación, pero bueno, cualquier duda, con todo gusto, tenemos dos opciones, pueden levantar la manita o pueden escribirme en el chat. La ventaja es que yo puedo irlo viendo y bueno, pues podemos ir resolviendo cualquier duda al mismo tiempo, ¿va? Bueno, pues vamos a dar inicio, les voy a proyectar mi presentación y ya iniciamos, ¿va? Listo, acá estamos ya. Bueno, pues vamos a dar inicio. Les comentaba que el día de hoy vamos a hablar, sí, de la capacitación, pero muy específicamente lo referente a todo el tema del marco legal. Es muy importante al final del día, pues dar cumplimiento a todo este tema justo del marco legal, porque al final del día, al ser una obligatoriedad que nos marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues evidentemente podemos ser sancionables por no cumplir con esos lineamientos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Mi nombre es Alejandra Toscano, prefiero que me digan Ale, pero como ustedes se sientan más cómodas, ¿vale? La capacitación no surge específicamente de nuestra Ley Federal del Trabajo, sino desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, en el apartado A, nos dice, y solamente voy a hacer referencia justo de lo que está remarcado, que las empresas, cualquiera que sea su actividad, están obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento para el trabajo. Entonces, independientemente del tipo o giro que sea la organización, pues nosotros tenemos la obligatoriedad de cumplir con esos lineamientos de capacitación. ¿Cómo es o en dónde? Ahora sí, en el tema de la Ley Federal del Trabajo, pues vamos a encontrar justo todo lo referente al tema de la capacitación. Todo el artículo 153, con todos sus incisos desde la A a la X, pues nos habla justo de estos lineamientos que son los lineamientos de capacitación. En estos apartados ustedes van a encontrar toda la información, no solamente de lo referente a lo que es la capacitación, qué se entiende por capacitación, qué se entiende por productividad, sino que en estos artículos van a encontrar toda la información referente a los famosos DCs. Seguramente ustedes los han escuchado, se los voy a poner de todos modos, hoy lo vamos a revisar, pero existen 5 formatos a través de los cuales la Secretaría del Trabajo pues supervisa, valida que nosotros estemos cumpliendo con la capacitación. Todos estos formatos que aparecen justo en la página de la Secretaría, pues los mencionan en estos artículos. Si tú tienes alguna duda de, oye, ¿cómo lo tengo que llenar? O qué información o a qué se refiere cada uno de estos artículos, pues de estos formatos, pues los vamos a encontrar en estos artículos, ¿vale? Entonces, todo lo referente a capacitación lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, desde el artículo 153 en su inciso A hasta el 153 en su inciso X. Bueno. Fíjate que hace un par de años, bueno, no, ya muchos años realmente, en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio del 2013,
sufre todo este articulado de capacitación es por primera vez en donde pues van a haber las más grandes modificaciones al ámbito de la capacitación. ¿Por qué te lo menciono y por qué es importante que tú lo sepas? Internet es una maravillosa fuente de información. Sin embargo, hay información que aunque ya haya sido erogada, es decir, que ya haya desaparecido, pues sigue estando en las redes. Si tú, por ejemplo, tienes interés evidentemente en este tema y quieres buscar después los formatos, si se presentan, si no se presentan, si tú no tienes como claro esta modificación del 2013, lo que puedes pasar es que puedes encontrar formatos anteriores y puedes incluso decir, ay, Alejandra y Findes, no está bien, se equivocaron, porque fíjate que se dice que sí se presenta, pero la realidad es que aquí encontré que no. Y no, lo que sucede es que hubo grandes modificaciones a estos formatos. Entonces, yo les voy a ir diciendo cómo era antes y ahora cómo tenemos que cumplirlo, para que en todo caso, si tú llegas a encontrar información en Internet, pues sepas distinguirla, ¿vale? Eso va a ser súper importante. ¿Cuáles son las principales modificaciones? Los tiempos de presentación de los formatos. Teníamos formatos que antes se presentaban en una temporalidad específica. Hubo algunas modificaciones al respecto, entonces, bueno, yo te las voy a ir mencionando. Algunos se presentaban, ahora ya no se van a presentar. La duración de los planes y programas de capacitación, la información de los formatos, algunas sí se fue modificando, sobre todo el formato DC4, que es uno de los formatos que más modificaciones sufrió. Y por último, se incorpora una herramienta digital que creó la Secretaría del Trabajo que se llama CIRCE. CIRCE es el Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial. Digamos que esta herramienta es muy importante que también la ubiques, porque para algunas empresas o centro de trabajo es de carácter obligatorio el implementarla en tu organización. Lo vamos a ir mencionando y yo te voy a decir quiénes estamos obligados a tener el registro ante el CIRCE, ¿vale? Además de que les voy a compartir pues el teléfono del CIRCE, la página de internet, para que si tú no te has inscrito al CIRCE, pues lo hagas, ¿no? Y bueno, les daré algunas sugerencias de cómo lo vamos a ir implementando. Bueno, al final del día, la capacitación legal o el marco legal de la capacitación, pues se va a centrar en estos formatos. Entonces, si les parece bien, pues vamos a iniciar la presentación de estos formatos. Recuerden que si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden levantar la manita o la escribimos en el chat, ¿vale? El primer formato, llamado DC1, se refiere a todo el tema del informe sobre la integración de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Fíjate que uno de los principales cambios que se dan en el 2013 es que anteriormente no existía la palabra productividad, no en términos generales, evidentemente existía, pero no referente a la capacitación. Entonces, digamos que en ese periodo de ese gobierno en particular, se le pone mucho énfasis a la capacitación y dice una capacitación que no aporte a la productividad de las organizaciones, pues técnicamente no funciona. Por eso es que le cambiaron. También se incorpora la parte de competencias que tampoco estaba contemplada en la ley, entre otros elementos, ¿vale? Bueno, ¿qué es el formato DC1? El formato DC1 es en donde nosotros vamos a documentar la integración de la Comisión Mixta de Capacitación. Este formato solo aplica para centros de trabajo o empresas de más de 50 colaboradores. Entonces, fíjate, no es para todos su cumplimiento, solo para empresas de más de 50 colaboradores. Ahora, si ustedes me preguntan, oye, Ale, en mi empresa solo somos 35, entonces no lo voy a hacer, ¿verdad? La respuesta es, pues no, técnicamente no lo vas a hacer. Sin embargo, yo sí les sugiero que lo llenen y van a decir, pero ¿por qué, Ale, si no tengo que darle cumplimiento? Porque lo vas a conocer y vas a estar preparada para que en caso de que tu organización crezca, ya esté hecho. Entonces,
No te lo van a requerir en caso de que tengas una inspección laboral, pero sí es importante que vayas manejando la información y sobre todo sepas qué información debe de llevar, ¿va? Bueno, todas las comisiones, y eso es muy importante de verdad, ojalá puedan ir tomando nota, pero todas las comisiones que ustedes escuchen, comisión de capacitación, comisión de seguridad e higiene, comisión del cuadro general de antigüedades, de utilidades, etcétera, todas tienen dos características. Todas las comisiones son bipartitas y paritarias. ¿Qué significa eso? No sé, Anabel, Marlene, si están por ahí. ¿Qué significa o qué les suena que sea bipartita? ¿Alguien tiene idea? Que tiene que tener el mismo número de participantes, de representantes por parte del trabajador y de los empleados. Ah, ok. Mira, Vero, eso se refiere más a paritario, pero muy bien. O sea, al final ahí va. Paritario es justo que es par. Digamos que lo que dijo Vero tiene toda la razón. Mismo número de integrantes que va a haber de los patrones y de la empresa, ¿vale? Entonces, eso significa paritario. Pero bipartita, que también pues de alguna forma lo mencionó Verónica, pues es que hay representación o debe de tener representación de la empresa y debe de tener representación de los trabajadores. Entonces, por eso se le llama bipartita, porque considera a las dos partes que conforman una organización. Recuerden entonces, bipartita, patrón y colaboradores. A mí el tema de patrón no me encanta la palabra, pero lamentablemente pues es un concepto que se sigue manejando en la Ley Federal del Trabajo y bueno, pues por ende lo seguiremos utilizando, aunque pues no es tan agradable o al menos a mí ya me parece que ya no sería como lo ideal, pero bueno, vamos a utilizarlo. Entonces recuerda, bipartita es que tiene representación del patrón y tiene representación de los trabajadores. Y paritario es justo lo que decía Verónica, que mismo número de representantes de los patrones deberá ser el mismo número de representantes de los trabajadores, ¿vale? Entonces, esa es la característica que todas las comisiones, cuando tú escuches en materia legal, laboral, comisión, tiene esas características, ¿vale? El tercer punto es que si somos una organización que tiene muchas sucursales o muchos colaboradores, puedes crear diferentes comisiones. No es necesario tener solo una, puedes tener varias. Hay empresas que deciden tener comisiones por regiones. Son tan grandes que segmentan y dicen, bueno, vamos a crear la región norte, la región centro y la región sur. Eso se puede hacer. No hay límite, sino que tiene que ver con la funcionalidad de la operación de la comisión. Si tienes mucha gente, de verdad que sería casi imposible atender a todos, ¿no? Por eso se puede segmentar. Si decides solo tener una, aunque tengas 10,000, 15,000 colaboradores, también se vale. Eso lo definimos cada una de las empresas. La tercera característica es que fíjense que la comisión, aparte de ver todo el elemento que se esté cumpliendo la capacitación, tiene la facultad de decidir si un colaborador se queda después de un contrato de prueba, o lo que le llamamos de prueba, o un contrato de capacitación. Fíjate que cuando se dan estos contratos hay un periodo específico. ¿Quién me puede decir qué periodo específico puede durar un contrato de prueba y cuánto puede durar un contrato de capacitación? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? No, Rocío, Tocaya, Alejandra, por ahí alguien. Vale, no pasa nada. Ok, de prueba son 60 días, dice Marlene. Ok, dice pregunta. Sí, fíjate que no, Marlene. No, Carmina. Todavía puede ser un poquito más. Bueno, un muchote más. Pero bueno, de todos modos es importante, exacto, Raúl. Fíjate, Raúl, de 90 no puede ser menor. De hecho, para puestos operativos, lo que nos pide o que nos dice la ley, pues es que sean 30 días máximo, porque dice, oye, una persona de nivel operativo, pues tiene la capacidad para que la puedas poner a prueba en menos tiempo, porque te vas a poder dar cuenta más rápido si tiene las capacidades o no para el puesto, ¿no? Igual en términos de capacitación, pero lo segundo sí, y como Raúl lo menciona,
el periodo de capacitación o el periodo de prueba puede durar hasta 180 días. Oye, Ale, ¿todos? No, no todos. Solamente pueden durar hasta 180 días aquellos puestos de alta especialización o de alta gerencia, ¿no? Por ejemplo, oye, voy a contratar a un director de finanzas, ¿le puedo poner un contrato a prueba de 180 días? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es difícil que un director de finanzas puedas ver resultados tan rápido o un director comercial, por ejemplo, ¿no? Acuérdate que esto no es mandatorio. Tú decides en función de la experiencia y lo que has visto de tu organización, pues cuánto tendría que durar, ¿va? Pero lo importante es saberlo. Es muy importante que tú sepas. Ahora, ojo nada más. Sé que me estoy desviando un poquito del tema, pero a mí me parece crítico que ustedes lo sepan, sobre todo supongo que son de recursos humanos, todavía con mayor razón, ¿no? No se pueden repetir contratos de periodo de prueba. O sea, estos contratos que de repente damos de un mes y luego un mes y luego un mes, la ley te dice no. O sea, tienes que elegir un periodo, pero ese periodo es único, no puedes repetirlo. O sea, yo no puedo decir, te voy a dar uno de 60 y luego otros de 60 y luego otros de 60. No, eso no está permitido, ¿vale? Ah, ok. Si quieres después se los comparto, Anabel. Decía yo, ¿verdad? Por eso luego tengo, pero con todo gusto te lo comparto. Todo el tema del apartado te voy a compartir el tema de dónde está el tema de cómo son los elementos del contrato y la duración de los contratos, ¿vale? Pero con todo gusto ahorita te lo menciono. Bueno, pero referente, me regreso al tema de capacitación, que eso es por lo que surgió este tema. Cuando va a concluir este periodo de prueba o este periodo de capacitación, se supone que la comisión mixta de capacitación va a hacer una evaluación y va a decir, oye, ¿esta persona se queda o no? Debe de generar evidentemente evidencia. Eso siempre es bien importante en materia de cumplimiento legal, que tengamos evidencia de ese cumplimiento o de esa evaluación. Entonces, lo que hace la comisión de capacitación, pues es que crea un formato o como ellos quieran un examen, dependiendo del puesto, lo hacen en conjunto con el jefe inmediato, como ustedes decidan, pero se tiene que hacer y siempre se tiene que hacer antes de que termine ese periodo. Se llena ese formato y ahí se va a decir si el colaborador se queda o no, pero debes de tener evidencia y mostrar por qué sí o por qué no, ¿vale? Si es sí, realmente no pasa nada, simplemente podemos llenar como ese checklist y ya. Cuando es no, ahí sí les sugiero siempre que tengamos evidencias de por qué no se va a quedar el colaborador. ¿Por qué? Porque fíjate que incluso un colaborador te puede decir, oye, no, pero yo creo que sí me debí de haber quedado y no me diste la oportunidad. Entonces, tú siempre debes de tener evidencia, ¿vale? Entonces, esa es una labor que poco hace la comisión. Hay veces que solamente llenamos el formato y ahí lo dejamos, ¿va? Pero entonces, bueno, pues hay que llenarlo y hay que utilizarlo. Al final del día, pues esa es la función de esta comisión. Bueno, las empresas deben de llenar completamente este formato. Evidentemente todos, pero en particular, pues obviamente este formato. La mayoría de los formatos tiene un frente y un anverso, o reverso, perdón, un anverso y un reverso. Esta cara de frente normalmente siempre va a tener la información general de la organización. Y en la parte posterior, lo que va a traer son los centros de trabajo o establecimientos en los que rige este formato en particular. Entonces, nosotros llenamos este formato y podemos decir, este formato les decía que puede hacerse regional, este formato va a regular la capacitación en varias sucursales. Si son del norte, pues mencionan, ¿no? Va a ser la de Monterrey, la de Tijuana, la de Hermosillo, la de Torreón, los que ustedes tengan, y en la parte de atrás te va a pedir la dirección de esos establecimientos, entre otros datos. Lo que debemos de poner entonces es todos los establecimientos que va a regular esta comisión en particular, ¿vale? Bueno, este formato hace muchos años, antes del 2013, sí se presentaba, ahora ya no. Ahora solo lo vas a tener, yo siempre les digo, hagan una carpeta, ya sea digital o ya sea física, y ahí tengan sus formatos debidamente llenados y firmados. Entonces, no lo vas a ir a presentar,
pero sí debes de llenarlo y debes de tenerlo, porque si tienes una inspección de trabajo, evidentemente te lo van a pedir, ¿va? Bueno, y por último, hay que anexar, muchas gracias Raúl. Anabel, mira, ya Raúl nos hizo favor de compartirlo. Te agradezco mucho, Raúl. Bueno, el último punto del formato DC1 es justo, fíjense aquí, esto es muy importante que ustedes lo tengan en la mira. Cuando nosotros llenamos el formato DC1, no basta con llenar solo el formato. Necesitamos crear un documento que se va a llamar Acta de Integración de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Es un documento aparte de este formato en donde vamos a aceptar formar parte de esta comisión. Entonces, ahí hagan de cuenta que dice, oye, pues, ¿quién va a ser nos reunimos para elegir a los integrantes de la comisión y va a quedar Verónica, va a quedar Anabel, va a quedar Raúl, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí vienen los nombres y evidentemente van a firmar de que están aceptando formar parte de esta comisión. Además de eso, debe de venir las funciones para los cuales está creada esta comisión. Oye, Ale, ¿de dónde saco esta información? Ahí, en el artículo 153, ahí viene justo el apartado donde nos va a hablar de cuáles son las responsabilidades de la comisión. Copy-paste, sí, no pasa nada, porque al final del día esas son las responsabilidades que se les va a encomendar a esta comisión, ¿vale? Entonces, recuerda, llenamos el formato de S1 y aparte debo de llenar o tener un documento que se llama Acta de Integración de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, ¿vale? Entonces, ten cuidado con esto, porque no basta con presentar el DC1. Si no tienes el acta de integración, es como si no lo hubieras hecho. Te van a marcar, pues sí tiene el formato, pero falta el acta de integración, ¿ok? Bueno, ese es el formato DC1. El formato DC2. El formato DC2 son la elaboración de los planes de capacitación, adiestramiento y productividad. Aquí es en donde le decimos a la autoridad cuánto va a durar nuestro plan, en cuántas etapas se divide el plan, en cuántos establecimientos va a regir este plan, entre otras cosas. Nos va a preguntar justo, que bueno, déjenme poner para que lo pueda yo marcar. En este van a poner ustedes o pueden poner justo, no tengo cómo. Van a tener justo la oportunidad de elegir para qué van a usar la capacitación. No sé si alcancen a ver en el formato después de la franja negra del medio, donde dice para qué vas a utilizar esta capacitación, dice objetivos del plan de capacitación. Te pregunta, ¿para qué lo vas a utilizar? Para actualizar y perfeccionar conocimientos, para prevenir riesgos de trabajo, para incrementar la productividad o para mejorar el nivel educativo. Y aquí lo van a marcar. Siendo 1, bueno, lo vamos a enumerar del 1 al 5, en donde el 1 es el más importante. Entonces, por ejemplo, tú puedes poner, pues vamos a usarlo para incrementar la productividad. Ahí le pongo un 1 y así consecutivamente, ¿vale? Bueno. Anteriormente, antes del 2013, tú podías decir que tu plan de capacitación iba a durar 4 años. A partir de esa modificación, nos dice la ley, ya no puede durar 4 años. Máximo, tu plan puede durar 2 años. ¿Qué significa eso? Que este formato lo vamos a tener que modificar cada 2 años. Oye, Ale, pero ¿y si yo lo quiero hacer a 1 año, lo puedo hacer? Claro, lo puedes hacer a 1 año. Mi sugerencia es hacerlo a 2, pero ahí igual ustedes deciden cuál es el periodo en que lo van a utilizar, ¿va? Este formato sí va a aplicar para todas las empresas y técnicamente se debe de hacer a los 60 días de que se abre una empresa. La verdad es que la mayoría de las empresas en México se constituyen y lo último que hacen, si es que lo hacen, es esto, ¿no? Pero técnicamente la ley lo que nos dice es, después de que constituyes una organización, tienes 60 días para hacer este documento, ¿vale? Oye, Ale, si nosotros no lo hicimos, bueno, técnicamente si no te han inspeccionado, no pasa nada.
pero sí hay que hacerlo, porque si ahora tienes una inspección y no lo tienes, bueno, pues ahí sí marcaría como un tema que te falta. Se van a elaborar y se va a quedar en resguardo, tampoco se va a presentar. Entonces ya tenemos DC1 con su acta de integración más DC2, ¿vale? Ahí en nuestra carpeta porque estos no se van a presentar. El plan de capacitación, decíamos, máximo va a durar 2 años y la condición es que capacites a todos los trabajadores de todos los niveles. Por lo menos una capacitación al año deben de tener todos. No se vale decir, oye, es que fíjate que ellos no les toca hasta el siguiente año. La ley dice no. Todos deben siempre de estar capacitados, ¿vale? Ya en la práctica, lo que nosotros hemos encontrado es eso, que justo la autoridad nos pide que por lo menos tengan un curso cada persona al año, ¿no? Que yo espero que tu organización no se quede con la idea de solo un año, sino que pues siempre busquemos capacitar mucho más a nuestro personal. El otro punto es que vamos a poder utilizar instructores internos o instructores externos. Lo que nos dice la ley es que es a consideración de cada empresa. Sin embargo, le debes de justificar por qué decidiste utilizar un instructor externo o por qué decidiste utilizar un instructor interno, ¿vale? Pero no hay una condicionante. Si solo puedes o quieres utilizar internos, sin ningún problema. Si solo quieres utilizar externos o combinarlo, tampoco hay ningún problema, ¿vale? Y por último, ojo acá también, así como en el DC1 necesitamos tener un acta de integración, para el DC2 necesitamos tener un cronograma de nuestro plan y programas de capacitación. Este cronograma debe de contener a quién va dirigida la capacitación. Es decir, solo con presentar el formato ya cumplí, no, te va a decir la autoridad, ok, ahora preséntame tu plan. Ya me dijiste cuánto va a durar, me dijiste que va a durar 2 años, me dijiste que va a ser primero por un tema de productividad, luego de conocimientos, bueno, lo que sea. Ahora enséñame el programa. Y tu programa debe de coincidir con lo que estás diciendo aquí. Si tú pones productividad, pues los cursos o talleres que hayan elegido, pues evidentemente tienen que estar relacionados con incrementar la productividad. ¿Por qué? Pues porque obviamente te dice, bueno, tú lo elegiste, entonces debe de haber congruencia entre tu programa con lo que tú planteaste en tu formato. Recuerda que puede ser un cronograma, no necesitas más. Lo que sí te sugiero es que ese cronograma te sirva para ir registrando que ya se dio. Vamos a suponer que tú tienes una inspección en noviembre, pues ya le tendrías que presentar de enero a octubre, pues todas las capacitaciones que sí se han cumplido y en el tiempo en el que habías establecido en tu cronograma, ¿vale? Entonces, ese es el formato DC2. El formato DC3. El formato DC3 es el formato que más conocemos. ¿Por qué? Porque es como si fuera el diploma que le entregamos al colaborador cuando termina y aprueba un curso. Evidentemente, el DC3 tiene mayor validez, si queremos verlo así, que un diploma, porque bueno, este incluso se registra ante la Secretaría del Trabajo. Ahorita vamos a ver en qué momento se registra, ¿va? ¿Cómo es entonces? Este se llama constancia de competencias o de habilidades laborales, que es lo que les decía que fue modificándose los nombres. Este también va a aplicar para todas las empresas y este formato va a documentar, pues obviamente que se le impartió un curso a cada trabajador. Se entrega uno por cada curso aprobado. Eso es importante y también importante que se lo compartas a tus colaboradores. No por el hecho de haber ido, se lo voy a dar, sino que debe de haber ciertas condiciones para entregárselos y una evidentemente es que haya aprobado y que haya asistido, ¿no? Porque también de repente la gente solo fue una vez y eran 10 sesiones, pues no se los entregamos. ¿Qué te sugiero? Aunque ya la Secretaría acepta evidencias digitales, ¿qué significa esto? Que tú lo puedes tener en electrónico. La verdad es que la mayoría todavía sigue siendo un tema mucho más práctico entregarlo físico, pero bueno, también depende de tu organización. De todos modos,
vamos a suponer que lo vas a entregar físico. Yo que te recomiendo imprimir 2 copias. Una copia se la vas a entregar al colaborador y otra copia te la vas a quedar tú como acuse de recibido. Y entonces yo le entrego su constancia y le voy a pedir que me firme otra constancia como acuse de recibido. ¿Qué va a poner? Recibí constancia original, su nombre completo y la fecha, ¿vale? Eso me va a quedar a mí como evidencia de cuando yo tenga una inspección de trabajo, si me dice, compruébame que le has entregado sus constancias de habilidades, pues con eso se lo puedes evidenciar, ¿va? ¿Lo puedes mantener en electrónico? Sí, también las pruebas electrónicas se consideran válidas como para demostrar que estás cumpliendo con este elemento. ¿Cuándo tengo que entregar los DC3? Ojo con esto, porque imagínate que tú no lo llenaste y dices, híjole, pues ya vamos a tener una inspección, hazlo, se lo pasamos a firma y tal. Pero le pusiste que el curso se dio en febrero y le estás entregando su constancia de habilidades en julio. Te va a decir la autoridad, no, eso es incorrecto, porque tienes máximo 20 días posteriores a que el trabajador concluyó su curso para entregarle esta constancia de habilidades, ¿ok? Ese es muy importante, ese dato. No es como en cualquier momento se lo puedo entregar. Si es menos de esos 20 días, padrísimo. Si no, máximo 20 días para poderlo entregar. Estos 20 días son hábiles, ¿vale? Entonces, bueno, pues está súper holgado el tiempo en el que puedes entregarlo. Sin mayor problema puedes dar cumplimiento con ello. También estos formatos no se van a presentar. Solamente te los vas a quedar en resguardo por si tienes una inspección de trabajo. Y bueno, pues este es el formato les decía que es el formato más conocido. Ojo aquí, y voy a explicar quién puede firmar un DC3, que esa es una de las dudas más recurrentes que tenemos en este tipo de capacitaciones. Decíamos que tú puedes elegir si vas a utilizar instructores internos o vas a utilizar instructores externos. Si son instructores internos, pueden firmar este DC3 sin mayor problema, ¿ok? Es decir, oye, pues fíjate que Alejandra dio un curso, pero ella es interna. ¿Puede firmarlo? Sí, sí puede firmarlo, con una condición. Si llegas a tener una inspección, nos van a cuestionar por qué este curso lo dio internamente Alejandra. Tú le dices, oye, pues es que Alejandra es la experta en competencias laborales y por eso ella dio el curso de competencias laborales aplicadas a recursos humanos. Ah, perfecto, muy bien. Entonces ahí te lo da por visto bueno. Pero te va a decir, demuéstrame que Alejandra tenía los conocimientos necesarios para impartir ese curso. Entonces, ahí es justo donde ya se pone más interesante. Porque si ustedes deciden dar capacitación interna, deben de crear un expediente como instructores, en donde yo ahí voy a poner todas las capacitaciones que Alejandra tomó de competencias laborales. Vamos a suponer, oye, Alejandra tomó un curso en fin desde competencias laborales, le entregaron un diploma, lo anexo a ese expediente. De tal suerte que yo pueda demostrarle a la autoridad que Alejandra está perfectamente capacitada para dar el curso de competencias laborales, ¿ok? Eso es con respecto de los instructores internos. Instructores externos. Vamos a suponer que ahora pues ya no va a ser Alejandra mi tocaya de manera interna quien va a dar el curso, sino que dicen, oye, ¿sabes qué? También vamos a contratar a Alejandra Toscano como externa para dar este curso. Yo voy y doy el curso. La pregunta es, ¿yo puedo firmar este DC3? ¿Alguien sabe si yo lo puedo firmar o qué necesitaría para firmarlo? ¿Alguien tiene idea? Van a decir, Ale, pues por eso estamos tomando este curso, ¿verdad? O esta mini plática, pero bueno, ¿alguien tiene una idea de si yo lo puedo firmar o no? Muy bien, Raúl. Carmina dice no, pero Raúl dice sí, si yo tuviera un formato que se llama DC5. Marlene dice sí. Ok, perfecto.
Correcto, pero fíjense, sí es cierto que para que un externo firme una constancia de habilidades necesita tener otro formato que se llama DC5, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Correcto, Carmina. Pero en el tema, ¿qué es un DC5? Me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Porque si no, los que no lo conozcan van a decir, no tengo de idea de lo que está hablando Alejandra. El formato DC5 es un formato que utilizamos para los agentes capacitadores externos. Cuando nosotros, como Findes, como Alejandra Toscano, damos curso, pues nosotros nos obliga la autoridad a que estemos registrados con ellos para que podamos firmar estos diplomas, ¿no? Vamos a llamarle así, estos formatos de C3. Pero para que yo pueda registrarme, tengan mucho cuidado con eso, porque muchos instructores, la verdad es que se venden como instructores certificados por la STPS. Técnicamente sí, pero funciona de la siguiente forma. Cuando tú te vas a dar de alta como agente capacitador externo, no es a ti como persona física o moral, como en el caso de Findes, que nos van a registrar, sino que dicen, bueno, sí, Alejandra, tú eres instructora, ¿sí? Primero voy a validar que tengas una certificación o un diploma como instructora interna, ¿no? Para saber si tienes las habilidades para impartir capacitación. Pero lo otro es que yo no te puedo dar un registro como agente capacitadora de todo. O sea, imagínate, yo soy especialista en recursos humanos y administración estratégica. Si yo digo, oye, voy a dar un curso de finanzas, ¿no? Pues me va a decir la autoridad a ver, Ale, pues tú no estás certificada y no tienes capacitación en eso. ¿Qué pasa entonces? Yo me voy a registrar ante la Secretaría solo en los cursos que yo tenga expertise para poder impartirlos, no es en todos, ¿sí? Entonces, ¿yo podría firmar una constancia de habilidades de finanzas? La respuesta es no. Pero si yo cuento, como lo comentaba Carmina, Raúl, Marlene, si yo cuento con mi DC5 de competencias laborales, entonces sí, yo puedo firmar este formato DC3, ¿vale? ¿Quedó claro esa parte? Eso es bien importante que les quede clarísimo. Repitamos y hacemos digamos que un resumen. Instructores internos, ¿pueden firmar DC3? Sí. ¿Necesitan DC5? No. Pero lo pueden tener, Ale, si quieren, ¿sale? Entonces no es necesario que lo tengan. Lo pueden firmar siempre y cuando tengan el expertise para dar ese curso. Instructores externos, quiero que me entreguen un formato DC3, ahí sí tendrían que tener DC5. Si no tienen DC5, no lo pueden firmar. Y DC5, recuerden, de ese curso, y está registrado. Ahorita les voy a enseñar en dónde pueden consultar quiénes tienen y quiénes no tienen registro y qué cursos tienen registrados, ¿vale? Bueno, dice Ale precisamente, dice, solo para confirmar, ¿debo entregar un DC3 para cada curso que tenga registrado en mi cronograma, ya sea interna como externa? Técnicamente, Ale, sí, la respuesta es sí. Y te voy a decir por qué. Voy a decirlo, aunque bueno, ya va a quedar grabado, pero mira, esto es algo de practicidad a veces, Ale, porque hay empresas que sí damos mucha capacitación. Entonces, de verdad, el cumplimiento de todo esto a veces puede ser muy engorroso porque es muy grande. Ahorita vamos a ver cuál. Aunque con el CIRSE se facilita muchísimo. Yo lo único que te diría, Ale, que tengamos un cronograma que pudiéramos presentar a la autoridad, por lo menos con 1 o 2 cursos por persona. Si tienes otro programa donde vas a dar 5 o 10 cursos por persona, manténlo ahí, pero nada más el tema es cumplir. O sea, lo importante que nos quiere forzar la autoridad, que eso me parece buenísimo, es por lo menos darle un curso, ¿no? Ahora, si tú eres de las empresas que da 10, 15, 20 cursos al año, pues la verdad yo te diría, pues con que tengas registrado 1 o 2 o que le entregues 1 o 2 constancias de habilidades al año, con eso es más que suficiente. Los demás lo puedes entregar con diploma, ¿ok? O sea, digamos que eso es por ser más práctico, ¿sale?
porque la verdad es que no te los revisan, la verdad es que no los auditan en términos de le vamos a hacer un examen, no. Entonces, yo te diría eso, ¿sí? Pero si alguien decide y dice, no, Ale, yo sí doy 20, les voy a dar 20, adelante, ¿no? A mí me tocó la época, hace muchísimos años, en donde no existía CIRSE. Entonces, inicialmente yo hacía todos, o sea, yo curso que dábamos un DC3. Llegué a tener, luego en esa época, más de 5,000, 6,000 constancias de habilidades, ¿no? Entonces volvía una loquera. Pero bueno, depende, Ale. La respuesta es técnicamente sí. Por cada curso que doy, sea interno o externo, debo entregar un DC3, ¿vale? Ahora, ojo, aunque no está específico en la ley, o sea, si das un curso de 1 hora o una charla como esta, no aplica DC3, tengan cuidado con eso. Queda a juicio del inspector el revisar y decir si sí lo aprueba o no. Pero la verdad, en la práctica, lo que hemos encontrado es que los inspectores por lo menos te piden una duración mínima de 8 horas, ¿sí? Esto es en la práctica, ¿ok? Alguien me puede decir, no, Ale, a mí sí me pasó y era 1 hora y sí me la registraron. Bueno, no, normalmente te dicen no, o sea, como 1 hora y me lo quieres pasar por curso, ahora 1 hora al año, tengan cuidado con eso, ¿sí? Nada más, es importante que lo tengamos en vista, ¿va? Bueno, me voy un poquito más rápido. DC4. Ya entregamos el DC3 a los trabajadores, pero la autoridad no se enteró. Simplemente eso es digamos que es un proceso que hacemos de manera interna. Ahora sí, con este formato que es el DC4, que es la lista de constancias, ahí sí me dice la autoridad, oye, avísame a quién le diste DC3. Pero levantaste tu mano. Sí, tengo una pregunta en relación a los instructores externos ahorita que habías hablado, espero no adelantarme. Ajá. Los instructores externos, pues hay miles de instructores, ¿no? En la normatividad normalmente te piden, por ejemplo, en la norma 19, capacitación a los integrantes de la Comisión de Seguridad, ¿no? Correcto. Entonces, yo consigo un instructor que tiene registrado el curso como norma 19, Comisión de Seguridad, pero el curso en mi programa tiene el nombre nada más Comisión de Seguridad de Higiene. Entonces, mi pregunta es, ¿el instructor tiene que poner en la DC3 el nombre tal cual lo tiene registrado en la secretaría o puede poner el nombre que yo le asigné a mi programa de capacitación, puesto que su curso obviamente habla de la normatividad de la norma 19? Claro, lo sugerido, Vero, es que tenga el mismo nombre con el que está registrado. Ah, ok. Aquí la sugerencia, y es más sencillo, Vero, es que tú cambies tu nombre, a que el instructor lo cambie, porque si no, a quien va a perjudicar es a ti. Ah, ok. Al final te puede decir, ¿sabes qué? Lo cambió, pero no coincide y no es válido, ¿no? Entonces, no, lo ideal sería modificarlo. A como él lo tiene dado de alta. Correcto. Perfecto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Buenísimo. Bueno, fíjate, esa pregunta es muy importante porque técnicamente, eso fíjate que ahí es como un área de oportunidad porque evidentemente, como dice Vero, ¿no? Oye, yo le llamé de una forma y él lo registró de otra, ¿qué hago, no? Creo que ahí es un tema más de flexibilidad, pero bueno, hasta este momento no hay flexibilidad. Entonces nos dice, como él lo tiene registrado, es con el nombre que debe de aparecer en la constancia. Entonces, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Ahí sí tendremos que apegarnos a ello. Bueno, DC4. Esta es una lista de constancia de habilidades. Es decir, hagan de cuenta que es como si fuera una relación de todas las constancias que yo entregué en el año. Este se entrega por periodos, digamos, anuales. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cada año le tengo que dar aviso a la autoridad de cuántas constancias de habilidades entregué, a quién se las entregué y por qué cursos se las entregué, ¿no? Entonces, fíjense, aplica para todas las empresas. Recuerden, ya llevamos DC2, DC3 y DC4, que es para todas.
El único que no es para todas es el DC1, que es para más de 50 colaboradores. Pero bueno, les decía yo, ojalá lo puedan cumplir y tendríamos prácticamente los 4 para todos. Este reporte nos dice que vamos a tener 60 días posteriores a que termine el plan, ¿no? O el periodo del plan para yo entregarlo, pero esto se debe de entregar de manera anual. ¿Qué les sugiero? Hagan años, digamos que normales, o sea, ¿cómo normales sale? Sí, empiecen con el 1 de enero y terminen con el 31 de enero, para que entonces se vayan haciendo cíclico la presentación de esta lista de constancias de habilidades y los hagan en los primeros meses del siguiente año. Esa es mi sugerencia. Perdemos menos el control, que digamos, hoy es que lo tengo que hacer el 18 de octubre. Para mí a mí me facilitaba mucho hacerlo, o siempre se los hacemos así a las empresas, de años enteros, para que entonces a los primeros meses lo vayamos entregando. Si tu empresa tiene menos de 50 trabajadores, nos van a dar opción de entregarlo físicamente, es decir, ir a alguna subdelegación del trabajo y ahí entregarlo, o utilizar el CIRSE. ¿Qué es más fácil, Ale? El CIRSE, definitivamente, porque la ventaja del CIRSE es que ahí tiene todos los formatos. Hagan de cuenta que ahí haces tus DC3, llenas todas tus DC3. Cuando se termina el periodo y vas a enviar tu lista de constancias de habilidades, automáticamente genera la lista jalando toda la información de los DC3. Entonces es facilísimo hacerlo. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes que capturar absolutamente nada, sino que ya está todo capturado en el CIRSE y ahí mismo utilizas para generar la lista y enviarla, ¿vale? Ojo aquí. Oye, Ale, entonces me doy de alta en el CIRSE. Y yo les diría, pues sí, sería lo ideal, solo ojo, ¿sí? Cuando tú te das de alta en el CIRSE, te pones en los ojos de la autoridad. Es decir, oye, pues mi empresa se llama Recursos Humanos Directivo, ¿no? Cuando yo me doy de alta en el CIRSE, automáticamente el CIRSE va a decir, y obviamente la Secretaría del Trabajo dice, ah, mira, hay una empresa que se llama Recursos Humanos Directivo. Qué interesante. A ver, pues mándeles una inspección. Digo lamentablemente, pero no tendría que ser así. O sea, las inspecciones tendrían que ser el pan nuestro de cada día, pero bueno, si tú te das de alta en el CIRSE, hay una alta probabilidad de que te vayan a hacer una inspección. Entonces, solo ojo con esto. No me quiero meter mucho porque los voy a confundir, o más bien no quiero confundirlos, pero una inspección laboral pueden revisar 3 cosas. ¿Alguien sabe qué cosas o qué pilares revisan? Se las estoy escribiendo en el chat, pero si alguien las quiere decir. Bueno, miren, cuando es común que si tú tienes una inspección de trabajo, ajá, exacto. Muy bien, Raúl. Sí, cuando tienes una inspección de trabajo, van a revisar 3 elementos: condiciones generales de trabajo, condiciones generales de seguridad e higiene y capacitación. Es decir, no solamente van a ir a revisar DC1, DC2, DC3 y DC4, ¿no? Te van a revisar todas las normas oficiales mexicanas que las tengas implementadas en tu empresa y te van a revisar todas las condiciones generales de trabajo. ¿Qué es eso, Ale? No me quiero meter mucho, pero van a revisarte contratos, te van a revisar pagos del IMSS, te van a revisar reglamento interno de trabajo, te van a revisar cuadro general de antigüedades, te van a revisar utilidades, te van a revisar las normas oficiales mexicanas. ¿Cuántas normas tenemos actualmente? Van a decir, ay, parece examen. Pero bueno, la idea es ponerlos mucho en contexto. Raúl, ya veo que tú sabes. ¿Cuántas normas están vigentes? Dice Raúl, alrededor de 36. Un poquito más, Raúl. Un poquito más, ¿va? Tenemos 44 normas más una que está pendiente, ¿sí? Y lo voy a dejar así. ¿Cómo que 44 y una pendiente? Pues sí,
Hay 44 normas oficiales que ya tenemos que dar cumplimiento dependiendo de si aplican para mi centro de trabajo o no, más una que es la 37. Esta 037 es muy importante que la tengan en la mira. Más adelante en Findes, y Emigdio al ratito nos contará, pero también vamos a tener sesiones pues de introducción a la famosa 037. Ya Emigdio les podrá dar las fechas y demás, pero esa norma, la NOM 037, ahorita salió el proyecto. ¿Qué significa un proyecto? No está autorizada todavía, está en revisión, pero esta norma habla de teletrabajo, ¿vale? Y ya está muy pronta que empiece, ya salió publicada hace 2 semanas el proyecto, pero no va a faltar mucho tiempo para que se autorice y entonces ya empiece a implementarse. Ya no van a ser 44. En el momento en que salga publicada ya no como proyecto, sino como norma, tendremos 45 normas a las cuales hay que darles cumplimiento, ¿vale? Entonces, todo esto salió por el CIRSE. Si yo me doy de alta en el CIRSE y no tengo nada de esto, lo más probable es que yo tenga una inspección y puedo tener un tema. Por eso tenía la referencia de 036. Ah, sí, Raúl, la 036 salió, fíjate que muy pegadita a la 035, que es la de factores de riesgo psicosocial. La 036, el número 36. Fíjate qué buena observación. Te voy a decir, Raúl, vas a decir, ¿por qué hay 44, Ale? Si vamos en la 36. Muy bien, Raúl, tienes toda la razón. Lo que pasa, Raúl, es que hay normas que son normas específicas. Esas normas, las normas que se refieren a todo el tema de las empresas de equipo de protección personal y todo el tema de extintores, todo lo que son empresas que se dedican al tema de incendios, no empezaron con el 1, como es la 001, 002, sino que esas normas, Raúl, empezaron con el 100. Por eso es que son 44 más 1, ¿sí? Tendrías toda la razón, ¿eh? Lógicamente tienes toda la razón, serían 37, pero es por esa razón, porque las normas de producto, así se le llaman, que son referidas a empresas del sector de contra incendios, bueno, pues son justo, son más, por eso es que son 44 más 1, pero sí, muy bien, Raúl. Bueno, ¿Te puedo entonces, interrumpir? ¿perdón? ¿Te puedo interrumpir un minuto? Sí, claro. Bueno, perdón. Sí, lo que pasa es de que esas normas yo no las tenía en cuenta porque no aplican necesariamente a nuestras empresas precisamente. O sea, esas Claro. son normas de cumplimiento para proveedores, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Es que dependerá, Raúl, porque a lo mejor tu empresa justo puede ser una que haga equipo de protección personal y le Bueno, sí, sí, aplicarían tiene razón. todas. Sí, tiene Por razón. eso es que siempre hacemos y contamos 44. Sí, tiene razón. Sí, Gracias. ¿no? ¿De qué? Sí, Raúl dice, oye, pues es que son para proveedores y tiene toda la razón, solo que a veces esas empresas son empresas también que tienen que dar cumplimiento a todas. Entonces, para ellos se aplica todas más estas. Por eso siempre guíense por 44 más 1, ¿no? Pero bueno, ¿por qué salió esto? Nada más porque yo les decía que sí se pueden registrar en el CIRSE, nada más hay que ser conscientes de que tenemos que darle seguimiento al cumplimiento de todo lo demás. Si no, sí corremos un gran riesgo porque si tenemos una inspección y no tenemos nada de lo que mencioné hace ratito, pues sí estamos en un tema que incluso nos puede llevar a multas, ¿ok? Entonces no lo pierdan de vista. La capacitación legal solo es un pedacito de todo lo que nos inspeccionarían, ¿va? Bueno, y cuando es una empresa de más de 50, pues ahí sí no tenemos opción. Ahí sí tenemos que utilizar sí o sí el CIRSE, ¿ok? Entonces vayan preparando su cumplimiento de todas sus normas de condiciones generales de trabajo. Se pueden dar de alta en el CIRSE y bueno, les va a facilitar muchísimo. Sí, listo, va. Bueno, pues ya nada más para terminar muy rápido, pues es el tema del DC5, que ya les había comentado, es el registro de agentes capacitadores externos, y bueno, pues nada más es justo para que yo tenga un registro ante la Secretaría del Trabajo y poder firmar estos famosos DC3. En la página que les puse, eso simplemente es para que tengamos una referencia de en donde si ustedes buscan al instructor por su RFC o su nombre completo, ahí viene el listado de cursos que tiene autorizados, ¿vale? Y bueno,
pues ya con eso me despido. La verdad es que siempre sé que me entretengo mucho, pero bueno, espero que les haya servido y les sea de gran utilidad. Emilio, muchísimas gracias y perdón por pasarme del tiempo. Al contrario, Alejandra, muchas gracias a usted. Muy interesante y es evidente que el tema nos da para mucho más detalles y en qué platicar. Pues bien, hemos llegado al final de este webinario. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, observación, sugerencia, con gusto la atendemos de manera muy breve, ¿verdad? Rapidísimo nada más. Carmina, no se tiene que renovar. Se puede actualizar con más cursos, Carmina, o eliminar cursos de los que ya habías registrado, pero no necesitas renovar. Ale, en Sí. el caso del último formato de la lista de constancias, cuando ya estamos inscritos en el CIRSE, ¿de todos modos se tiene que llenar este formato? ¿O ya con las...? Se llena automáticamente, Vero. Sí se tiene que llenar, pero cuando tú generas, automáticamente lo va a hacer solito, no tienes que hacer nada. Nada más, digamos que darle la instrucción al sistema de que lo genere. Ok, entonces ya con la lista que nos arroja el CIRSE, la lista de constancias, ya no es necesario este formato. Técnicamente ya no, ya no, porque sí lo va a llenar, sí va a llenar este formato, pero automático, y ya nada más tú mandas el archivo y ya, con eso terminamos. Sí, no justo con este formato, sino con el que da el CIRSE. Exacto, así es. Ok, muchas gracias, ¿eh? No, de qué, bueno, gracias a ti. Listísimo. Pues bien, sí, muchas gracias, Alejandra, muchas gracias a todos ustedes por participar en el evento. Y siendo las 18:56, día 4 de agosto, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Que estén todos bien, Alejandra, seguimos en contacto y muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, bye.